Mujica Bermúdez. Gracias, señora presidenta. La doctora Rosa Mujica Bermúdez, es venezolana, directora en Artes y Cultura del Sur de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, magíster científico en Historia, Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado Utla, licenciada en Gestión Social para el Desarrollo Local, Universidad Bolivariana de Venezuela, UVB. Docente e investigadora de la UNEARTE con categoría agregada. Se desempeñó como responsable de la coordinación de vinculación con el Poder Popular, oferta académica y acreditación. Se desempeñó como especialista en gestión cultural en la plataforma Pensamiento Crítico, Patrimonio y Memoria del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Realizó diplomado en Desarrollo Comunitario en la UVB, locutora titulada por la Universidad Central de Venezuela. Ha participado en diversos eventos nacionales e internacionales, posee varias publicaciones en revistas y boletines arbitrados. Entre los diversos estudios que ha realizado, actualmente cursa Medicina Tradicional China, Escuela de Beijing. En otros ámbitos también destaca como poetisa, en este caso publicando en el libro La Antología de la Poesía Portugueseña, Fundación Editorial El Perro y la Rama, 2019, segunda antología de la poesía portugueseña, Más allá del mundo, por la Red por 2022. Y además ha compartido escenario en diferentes encuentros literarios. Es todo ciudadano presente. Se nombra una comisión especial integrada por la colega legisladora Leisa Lugo y el colega legislador Rafael Rojas para que acompañen a la honorable doctora Rosa Mujica Bermúdez hasta la tribuna de oradores para que pronuncie su discurso de hoy. Buenos días, tengan todos los presentes. Estoy por aquí para medir el tiempo y no exceder. Un agradecimiento a las autoridades presentes acá, especialmente al Consejo Legislativo del Estado Apure, a la presidenta Ofelia Padrón, Wilfredo González, el vicepresidente, y a todas las autoridades de lo que es la alcaldía, la gobernación del Estado Apure, por hacer esta invitación para hablar hoy de Juana Pedazo Lozano. Por supuesto, damos las gracias al público presente y un agradecimiento especial al Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes de Venezuela, CONADICAF, a su presidenta Marisabel Blanco Sifontes y a todo el personal que aquí labora con la visión de una transversalización de la perspectiva étnico-racial para que no haya discriminación en la política pública y en los proyectos que se trazan. Porque una cosa es la teoría y otra es la práctica. Agradecimiento por esta invitación que me hicieron para ser parte de quienes reconocen y visibilizan a las mujeres que fueron partícipes de esta gesta de independencia de nuestro país y que han sido silenciadas, junto a numerosos hombres valientes y con notable ímpetu. La importancia de este acto radica en la preservación de la memoria y en la creación de imaginarios colectivos propios, contextualizados, en aras de contribuir con la formación permanente de niños y niñas en el presente. El futuro es ahora, no es después. Lo que dejamos para después es una utopía que nos permite seguir avanzando, pero el presente es ahora. Cuando se hace una investigación uno se amarra a muchas cosas, ¿no? Y
eso de amarrarse a las citas, a los documentos, es lo que nos han enseñado, ¿no? Entonces, bueno, una forma de soltar un poco y de darle otro matiz a esta celebración para hablar de Juan Andrea Solórzano es un poema acróstico. Ahí está amarrado la estructura, pero es para expresar las vivencias y otras cosas que a veces las palabras se nos quedan cortas. Dice así, es de mi autoría. Juntos construimos ideas, memorias y ancestralidades. Una vida llena de sueños compartidos transcurre, pero es arrebatada en la guerra. No queda nada, solo una efímera despedida entre almas libres. ¿Alguna vez te llamaron valiente, audaz, bizarra? No hay duda que tu sangre en movimiento buscaba refugio en días de presagio y explotación, dominio y racismo vivido en la piel, por ser pobre, por creer, por ser mujer. En fragmentos de una ausencia, amar duele, la soledad se acerca. Sin olvidar y en silencio, luna, tú escuchaste su llanto. Oh sol, sabes de sus murmullos, resplandece la existencia. Zambos negros y mulatos, ante tantas etiquetas, no más oprobio a la vida, no más ofensa, sí a la vida plena. Gracias. Bien, por razones de tiempo y síntesis, entonces hay 3 ámbitos relevantes a destacar. El primero, de la herencia afro, es reconocer las experiencias silenciadas de muchos y muchas mujeres y hombres. El segundo es el racismo y el tercero, el legado de nuestras ancestralidades. Y para ello quiero partir de una reflexión que hice algún tiempo en una investigación que realizaba acerca de lo que es el enfoque decolonial, y dice así: la modernidad como proceso civilizatorio es el eje transversal de la dominación y la explotación de unos seres humanos sobre otros. El racismo es su característica inseparable, constitutiva, principal, y en el proceso de transformación histórica el término cultura adquirió particularidades bien definidas. La búsqueda de comprensión de la forma de vida tiene como propósito trascender los horizontes de sentido, así como las pocas referencias y las limitantes de una época histórica en las que a las mujeres no se les reseñaba. Y si eran negras, mulatas, zambo, no eran de importancia ni interés para el contexto social que en ese momento se estaba viviendo. Es decir, cuando hablamos de Juan Andrea Solórzano, tenemos estimaciones, pero creo que es parte de ese comienzo, en el sentido de que hay mucho por hacer y que con lo que tenemos podemos continuar una investigación. Dice, se estima que su fecha de nacimiento en el año 1800, su contexto de vida y su mundo de vida era distinto al nuestro. Entonces a veces decimos esas fechas y se dice fácil, pero hay que ubicarse en el contexto social que se vivía. Son escasos los datos que se conocen sobre ella. Sabemos que era mujer, que es negra o mulata, libre, afrodescendiente, cimarrona, de las que huyeron, ¿verdad?, de que buscaron otras perspectivas de vida. Rememorar experiencias silenciadas es una expresión que utiliza un historiador que se llama Santiago Boleda en Colombia, donde nos permite que nos vamos a remitir a los documentos, pero vamos a ver qué otras cosas no dice el documento y qué podemos sacar de ese documento, no quedarnos solamente repitiendo lo que el documento dice. Por ejemplo, hay un índice alfabético de ilustres próceres de la independencia suramericana y es un boletín del Archivo Nacional que fue publicado en 1923. Cuando buscamos en su entrada, allí no aparece Juan Andrea Solórzano. Lo ubicamos su nombre es a través de su esposo, el teniente Pedro Camejo, mejor conocido como Negro Primero. Sin embargo, de este documento podemos destacar su casamiento, donde respecto a este hecho, unos autores dicen que debe haber tenido unos 17 o 18 años. Cuando decimos eso,
nos damos cuenta que era una joven mujer en un contexto bastante difícil y interpretamos que para la fecha de la batalla de Carabobo, cuando fue en 1821, ya estaba viuda. Se podemos imaginar el dolor y todo el sufrimiento que debió embargarle estos hechos, porque unos ideales te llevan a luchar, pero el resultado cercano no tenía con quien celebrar esa independencia, porque no tenía al lado a quien estaba con ella luchando. Entonces es preciso tener este contexto histórico-social presente, porque nosotros a veces cuando se hacen las efemérides solamente pensamos en fechas, pero como están lejos y no lo vivimos, no contextualizamos y nos quedamos repitiendo solo lo que está por allí y lo que ustedes mejor que muchos sabemos, ¿verdad? Hay muchos historiadores por acá, entonces bueno, hay mucho documento que revisar y fechas en las cuales en esta sociedad colonial las mujeres eran relegadas a un segundo plano. Entonces a eso me refiero con lo de los documentos. Nos van a servir como punto de partida, pero no nos podemos quedar repitiendo lo que dice el documento. Entonces, no tenían derecho a la participación en temas políticos ni al reconocimiento a sus aportes y méritos. Se dedicaban al mantenimiento de la casa, a los cuidados del esposo y al rol de la reproducción y cuidado de los hijos. O sea, ser mujer representaba la reproducción de la especie. No había otras cosas. Y si nos ahondamos más allá en otros documentos, sabemos que habían estudiosos que querían buscar las diferencias del cerebro y del hombre y la mujer para saber quién era más inteligente. Entonces, bueno, eso son otros contextos ya más amplios que nos pudieran desviar, vamos a decirlo así. No es que son irrelevantes, sino que también tenemos que tenerlos presentes. Entonces, en el caso de la oralidad, que es bastante importante, que nuestros ancestros se comunicaban a través de ella y de generación en generación, estos saberes eran transmitidos. Hoy día nosotros tenemos la impronta de la modernidad y lo que no está escrito es como que no es científico, no es cierto, eso es puro cuento. Entonces no se disponen de estos datos en documentos, ¿no? De todas formas, hay mucho trabajo por hacer, son investigaciones que se permanecen en el tiempo y como muchos de los presentes hemos escuchado también la frase, la palabra es un documento. La oralidad por la que generación en generación, como les dije antes, se transmitían estos saberes, era la ancestralidad y la conexión con el cosmos. Y era desde la niñez, por eso es que digo que los niños en este presente es que se les debe enseñar. Cuando pasa el tiempo, ya en 15 años, ya son adultos y tienen los criterios de la reproducción de la modernidad que se hace a través del sistema educativo si no estamos atentos a lo que se ha venido reproduciendo. Entonces, en este documento se dice que obtuvo el 47 Montepío, en el 47, que así reflejaban el año, el Montepío militar modificado en el 52. Si vemos la cantidad de tiempo desde 1821 hasta el 47 que le fue aprobado, porque primero se hace un trámite, ¿verdad?, para ser aprobado. Entonces desde el 46 que estaba gestionando hasta el 47 que se lo dieron, hasta que luego por los montos ya se ajusta en el 52, nos damos cuenta de todas las vicisitudes en la vida cotidiana por las que debe pasar una familia, una mujer, en este caso para obtener ese beneficio que le iba a apoyar en sus condiciones de pobreza. Y sigo aquí pensando y revisando aspectos que se está celebrando el Bicentenario de Bolivia y hay una heroína del Alto Perú que es Juana Azudui, que es muy similar y hasta el propio Bolívar le dio como su cargo de coronela, teniente coronel de las milicias a Juana, que también se llamaba Juana, y ella solo pudo disfrutar como 2 años. Porque en lo que San Martín cambia la estrategia y la cuestión del Pacífico, deja de percibir el beneficio. Se le murieron 4 hijos. ¿Saben cuántos hijos de esclavizados, de descendientes, se perdieron en la guerra? Que es difícil que nosotros tengamos conocimiento de ellos y poder rememorar esas experiencias que han sido silenciadas. Entonces la vida de la mujer y todas esas reminiscencias que están allí no ha sido fácil. Y en el hecho histórico donde de plano era relegada, de hecho en uno de estos documentos cito la autobiografía de José Antonio Páez, en el caso de Domingo Ortiz, cuando lo va a rescatar, digamos, porque él en un
en un dejo de buscar cómo evitar la censura de los españoles que se hallaban allí y salvar todas las apariencias, tuvo un convenio, ¿no?, de dejarse esposar y todo eso, pero luego cambió el gobierno. Entonces, en ese momento ya no era de convenimiento, ya pasó a ser que pasó toda esa noche y nadie sabía nada. Y entonces, cuando te das cuenta, va la esposa a solicitar información de él y se cuenta la forma en su autobiografía en la que a su esposa él escucha cuando Puy la llenó de injurias e improperios y la mandó a que se retirara inmediatamente. Si esto le ocurría a una mujer blanca, era esposa del líder que todos temían en ese momento, y en este caso el español la trata como si ningún valor, era blanca. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo era el trato hacia las mujeres negras, zambas o mulatas? ¿Cuántas humillaciones y maltratos vivieron que no se encuentran reseñadas? Porque esta está reseñada porque el propio Páez cuenta la historia. Pero ¿cuántas humillaciones? De hecho, en algunos de los estudios que estaba revisando decía que muchas negras eran castigadas desnudas. En este momento uno se imagina, y es de la sensibilidad, pues, de pensar todo lo que tuvieron que vivir en ese contexto histórico. Entonces por ahí hay gente que echa un chiste, ¿no? ¿En qué época te gustaría nacer? Y como era negro, no, yo ni loco en ese tiempo, ¿verdad? Porque el contexto social, la violencia que hoy vivimos en una sociedad violenta, era su máxima expresión, aplicada al cuerpo. Para desaparecer eran vistos como cosas, objetos. De hecho, bueno, hay muchos documentos acerca de eso, escritos por ellos mismos, ¿no? No fueron escritas las cosas relacionadas con las mujeres, porque no eran consideradas importantes, eran esclavizadas, eran afrodescendientes, no tenían ningún valor para el cual resaltar ningún aporte. En el mismo caso que mencionaba de Páez, Domingo Ortiz intercedió nuevamente cuando él estuvo preso en los años 1849 y 50 y le consiguió un indulto con José Tadeo Monagas. A través de esto se pueden valorar las diversas situaciones por las que pasaban las mujeres, las incertidumbres de las familias, quienes se trasladaban junto en el momento de movilizarse por las tropas en las tiendas de campaña como personal de apoyo logístico, atención de heridos, como enfermeras, debían afrontar sus propios miedos. En fin, una estabilidad emocional estaba afectada por la guerra. No se puede decir que las mujeres estaban desligadas, o sea, que eso estaba ocurriendo y ellas estaban allí a la espera de que el esposo le dijera qué hacer o algo, porque es lo que algunos documentos dan a entender, que en el caso de que la mujer luchaba lo hacía porque el esposo estaba allí, no le quedaba de otra. O sea, es algo así como que ella no tenía la decisión en sus propias manos, sino que solamente esperaba los lineamientos que le daba el esposo. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, vemos la discriminación del accionar de las mujeres. O sea, nunca hay un valor de manera directa. En una parte por allí también menciona Bolívar, que habla del bello sexo, porque era el contexto como se hablaba en ese momento. Y aun cuando con el apoyo de muchas mujeres llega un momento que le dice amazonas, pero cuando termina la guerra, para su casa calabaza casi, porque vuelvan a su lugar. Entonces se nota, y que más adelante lo voy a desarrollar, cómo aun cuando había algunos avances, también había ese retroceso de pensar que la mujer no podía ser esa protagonista. Bueno, más allá de ese alegato que decía anteriormente, sin criterio propio, aquí no se trata de solamente mencionar feminismos divisorios o de ese feminismo blanco al que nos han también ido reproduciendo, porque la modernidad lo que quiere es la separación, la fragmentación, y mientras nosotros estemos entre quién vale más, el hombre o la mujer, mientras estemos en esos debates infértiles que no conducen a propuestas en común, a propuestas de familia, de valores, no vamos a llegar a ninguna parte, porque realmente ni el hombre llega solo a la vida, porque llega a través de una mujer, y las mujeres tienen un padre, un hermano, un tío, o sea, tienen hombres a su alrededor que le han servido también en esos momentos difíciles para consolidar su subjetividad, pues. Se habla de una subjetividad colectiva.
Una de las cosas que quiero destacar de este aporte, de lo que nos enseña Juan Andrea Solórzano, es que ese eslogan que estaba por ahí que decía: la lucha por la independencia continúa. Imagínense ustedes, desde el 21 se sella la independencia y todavía en el 47 la gente andaba buscando cómo poder subsistir porque el territorio estaba devastado. Y cómo el martirio de las mujeres seguía vivito y coleando. O sea, seguíamos en circunstancias en las que la mujer no era reconocida ni los aportes. Y aunque todos sabían que ella vivía con Pedro Camejo y era su esposa, le costó Dios y su ayuda hasta que el propio país certificó que le fueran entregado el Montepío militar. O sea que es como si estaba desprotegida, pues. Aun cuando estaba ante la vista y notoria de todos, es como que si nadie no tenía doliente, vamos a decirlo así, en ese determinado momento. Pues costó mucho tiempo para que pudiera obtener el beneficio. Cuando hablaba de los hijos, también una de las herencias que nos han dejado las mujeres tiene que ver con ese parto africano. La forma en la que la mujer, yo lo pude ver esto es parte de la creatividad de los cineastas, ¿no? Y los guionistas. En Bolívar hay una parte donde la negra está pariendo y está agarrada arriba para que por efecto de la gravedad pueda el bebé de manera con mayor facilidad. Y nosotros nos damos cuenta que hay muchas cosas también que están allí y que nosotros no creemos que hay una sola manera de hacer las cosas, que es lo que nos ha impuesto la modernidad. O sea, nos ha dicho de tal manera se hace algo y creemos, ha venido desde los invasores y lo asumimos como propio por ese discurso y porque los escritos lo han hecho ellos. Se habla de los vencidos y los vencedores. Entonces, en ese momento los que escribían eran ellos y escribían lo que ellos percibían. Entonces, en este caso, volviendo al ejemplo de la compañera Juana Zurduy, que viene a colación de que parece una historia lejana, pero también tuvo Bolívar y Sucre, y cuando ella deja de recibir el Montepío es cuando Sucre muere, que cambia todo el panorama político. Entonces, ¿hasta qué grado las políticas públicas que se realizan son solamente como pañitos calientes en un determinado momento? Para que se preserven el tiempo hay que hacer procesos formativos, hay que adelantar otros procesos y que hay que ir a la par, porque si solamente se deja el decreto y se convierte en letra muerta, o sea, no vamos a tener ningún avance. Entonces, en este caso, es demasiado triste recordar cosas, aunque no las vivimos, las rememoramos, como esa experiencia silenciada. Por ejemplo, en Páez da ese mérito también a cómo las mujeres participaban en el tiempo de la guerra, cuando cita Santander y menciona que el reclutamiento aplicaba de manera general a toda persona capaz de tomar un arma. Nadie estaba exceptuado. Esto refleja una interpretación diferente de las acciones de las mujeres en la gesta independentista. Pero eso no lo dicen los escribanos, los que estaban allí reflejando. Ellos no dan ese mérito a las mujeres, solamente se ha dedicado a los próceres masculinos. Entonces, ante el interrogante, ¿quién es Juana Andrea Solórzano? Mujer, afrodescendiente, de quien podemos aprender mucho y que nos invita a investigar sobre las familias afro y nos invita a hacerlo con profundidad. Vivió, sintió y padeció el racismo, pero aún así hay un legado de ancestralidades. O sea, no es cómo podemos reparar, se ve como difícil, ¿verdad? Pero sí hay formas en las que eso puede hacerse y es parte de las investigaciones que se van realizando. Entonces, ¿qué es el racismo? Porque hablamos de que nosotros no somos racistas, pero el racismo en Venezuela está vivito y coleando. Y lo peor es que dentro de nosotros mismos está el endorracismo, porque el racismo es esa idea de superioridad o inferioridad en la concepción de lo humano. Y la justificación biológica por el color de piel se traspoló a lo que es el racismo cultural. Son estudios que han hecho varios de los que hacen estudios culturales, que tenía que ver con religión, idioma, origen étnico, cultura, sexualidad. Entonces vemos allí que ellas no eran racializadas solamente por ser mujeres. Era por ser mujeres, por ser negras, mulatas, zamba, dependiendo, ¿verdad? Entonces, triple racismo. Si no es por una cosa, es por otra, pero de que entra en el racismo, entra en el racismo, o sea, de ahí no se pierde.
Entonces, a las mujeres se les consideraba inferior a los hombres y se les endilgaban estos adjetivos, como lo mencioné anteriormente, de bello sexo, de bella doncella, de tierna, o sea, para solamente acomodar la cosa y que la mujer se quedara quietecita, que dice por allí, ¿no? Entonces, este legado de nuestras ancestralidades parte por enaltecer la vida y dar la debida valoración a los aportes de nuestras ancestralidades afro. Las expresiones de creencia, la cosmovisión afrollanera. Parte del blanqueamiento es que la mayoría de la gente quiere ser blanca. Y mi papá tiene ojos azules, y yo no sé quién, el apellido es español, y todas esas cosas buscando, pero aquí no hay ningún españolito puro. Entonces, son esas categorías divisorias, vamos a decirlo así también, en las que la gente se queda blanqueando. Y todavía está por ahí el refrán de me voy a casar con un blanquito para mejorar la raza, o con una blanquita para mejorar la raza. Entonces eso no es gratuito, eso ha ido de generación en generación, pero no utilizamos eso de generación en generación para lo bueno, para resaltar las ancestralidades, toda la herencia que nos han dejado, sino para reproducir, en este caso la modernidad, reproducir que se mantenga el racismo, reproducir que no sea lo nuestro lo que defendamos, sino lo del opresor. Entonces, la cosmovisión afrollanera implica también esos haceres. Los haceres, como se ha visto a través de la historia, los mayordomos, todos los que estaban en los atos, eran afrodescendientes. Entonces, muchas cosas son de lo que son denominados llaneros, son de origen afro, pero eso no se ha reconocido a través del tiempo en la historiografía. La alimentación, la gran cantidad de herencia africana que tenemos en nuestra alimentación. Día a día, en el día a día consumimos, así como reconocemos indígena, que es el budare, el aripo, la arepa, asimismo ese sofrito es de origen africano, esa sopa de mondongo tanto nos gusta también es de origen africano. Entonces, es ese pasado presente hoy. Cómo eso que ocurrió está presente y cómo a través de Juana Andrea Solórzano podemos darnos cuenta que las memorias están ahí para algo. El caso de la alimentación, las memorias del paladar, las mujeres eran las que cocinaban. Las mujeres, porque la gente piensa que como si los trajeron de África que no traían nada, no, porque nuestra mente guarda recuerdos, memoria y se hacen presentes en nuestro día a día, en lo que hacemos. Esa memoria se ha silenciado y la modernidad la ha ido modificando porque está querido cambiar nuestra forma de comer por la comida rápida y porque quiere decir que esa tiene más nutrientes cuando en realidad nos estamos dañando nuestro cuerpo por no consumir como comían nuestros ancestros. La música, cantos y bailes de impronta afrodescendiente forman parte de las dimensiones espirituales, de la esencia del ser humano. No es el baile por el baile, no es el canto por el canto. Es esa cosmogonía, es la cosmovisión, es la relación con la Pachamama en los indígenas y la tierra como ese elemento unificador del ser humano. En lo asiático es el hombre entre el cielo y la tierra, y el español estaba en otro lado, estaba también entre el cielo y la tierra, o sea, debía rendir a un creador o creadora, depende de cómo cada quien lo concibe, pero es como nos impusieron tantas cosas que nos olvidamos de los nuestros. La conformación de subjetividades colectivas ancestrales es un elemento básico porque un solo árbol nos hace montar. La colectividad es la que nos puede permitir avanzar en la formación, en los haceres, pensares y sentires. Esta miniserie que se hizo de Caminos de Carabobo, Caminos de Libertad, que se hizo en el 2021, donde Luis Alberto Lamata estuvo como guionista y también de director, junto a otra gran cantidad de personas, por supuesto, nos hace ver que hay mucho trabajo por hacer. Cuando Chávez llega a gobernar la Villa del Cine, anteriormente yo escuchaba que el cine era puro malandro. Cuando Chávez llega a gobierno, hay una gran cantidad de películas hermosas de nuestra historia que nos posicionan en un sentido crítico de ver, así como vemos de otros países, ver la nuestra.
Y entonces esa inversión que hace el Estado se ve tangible, ¿no? Allí, ¿no? ¿Qué se requiere con esto? Mayor difusión, porque uno consigue en internet, consigue retazos, el episodio 1, fragmentos, o tráiler, entrevistas. A mí me gustó mucho una entrevista que vi de Linet Nazaret Figueroa, que es la que hace de Juan Andrea Solórzano, una belleza, o sea, te ves cómo se mete en el personaje. Entonces, ¿qué decimos nosotros? ¿Quién es Juan Andrea Solórzano? ¿Cómo vamos a comenzar a realizar en nuestra cotidianidad la valoración de quienes estamos de manera crítica, de otro enfoque, la historia? Porque si viene una fecha de la afrodescendencia, ¿cómo se hizo aquí ese proceso que se vivió? ¿Cómo se vivió? Porque si no, vamos a seguir siempre repitiendo el discurso cortito, la síntesis, los 144 caracteres de antes del mensajito, o el estado, el video cortico de 1,5. Pero ¿cómo trasciende eso a la formación real? Porque una historia tan lejana es difícil si usted no ha vivido algo que lo recuerde. En cambio, cuando tú ves una película y sabes que esa película se queda corta, sabes que eso no representa ni la cuarta parte del sufrimiento que se vivió en ese momento. Pero el solo hecho de que los niños y niñas comiencen a darse cuenta que hay una historia que no nos han contado, y no ya cuando estemos ya, como dicen por ahí, echado a perder, que ya pasamos por no sé cuántos años estudiando en la escuela, en el liceo, en la universidad, para después gente, no, es que eso no era así, o sea, me engañaron toda la vida, que dice la gente. Y después esa etapa tan valiosa de memoria de los niños es la que hay que como compartir con ellos en este presente. Hay otras actividades en las que estuvo presente, por cierto, la compañera Marisabel, de las mujeres insurgentes, que se hizo en Caracas el año pasado, donde se realizó un conversatorio que lo reseña Alexander Vivas, y por lo menos tú puedes darte cuenta que en la web hay mucha información de actividades realizadas en pro de la vida, en pro de unificar esa historia que no nos han contado y que debemos ser responsables de compartirla. Entonces, Juan Andrea Solórzano nos da la ocasión de reflexionar. Es la oportunidad que nos brinda de reconocer su historia, sus memorias, sus vivencias, como parte de las nuestras, donde es importante la conformación de subjetividades colectivas, ancestrales, darle la debida importancia también al lenguaje, donde se trascienden feminismos per se divisorios, sino tener presente que muchos intelectuales de la Ilustración en el siglo XVIII condenaron la esclavitud, eran de la Ilustración, condenaban la esclavitud. Pero hay algo muy importante, ninguno de ellos dejó de pensar que el negro africano era un ser inferior. Ellos, de la boca para afuera y en el contexto, abogaban por los derechos de los esclavos. Pero en el fondo de su alma, que dice la gente, en el fondo por allá de su alma, consideraban que el ser humano era, como decía Fran Fanon, un subhumano, no era humano. Entonces así se pasa con las mujeres. Ninguno de ellos a veces, que hacen algún discurso en pro de las mujeres, no sé qué cosa, a veces deja de recordar que es mujer y mantiene la discriminación, mantiene el racismo. Entonces esto se puede cambiar a través de los símbolos. Los símbolos nos van indicando cosas, porque no es cambiar la historia por cambiarla, es cómo esos símbolos se van expresando, no solo los padres de la patria, sino las madres de la patria. Entonces, en el arte, no solo en el cine, están las artes plásticas, grandes obras hemos visto de las batallas y todo eso. ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres afro? Que podamos verlas a través del arte. Y esto se puede lograr a través de concursos literarios, se puede lograr a través de convocatorias, donde se pueda pensar, repensar y hacer de manera proyectiva una forma diferente de concebir la historia. La de las comunidades, la oralidad, una investigación seria en función de... Porque el engranaje científico nos va a marcar siempre, pero cómo nosotros trascendemos ese discurso, pero con hechos y registros. Hay muchas mujeres que han hecho investigaciones de estudio relacionados con las mujeres,
con el tiempo pasado, con las afros. ¿De qué manera podemos unificar cosas y no estar duplicando esfuerzos, dirían por ahí, ¿no? Es un arduo trabajo el que tenemos ante nosotros de hacer de este presente ese futuro. Este presente, ese futuro. No un después, es hoy que se hace el mañana. ¿Qué necesitamos para que Juana Andrea Solórzano entre al Panteón Nacional? Como las heroínas que han entrado y que tienen sus méritos. Entonces, la investigación es la que nos puede permitir eso. La organización colectiva es la que nos va a dar pie para accionar. Es un arduo trabajo para que no haya discriminación en las políticas públicas y que no se siga reproduciendo el racismo como esa unidad constitutiva principal de los haceres, sentires y pensares. Y que dejen de pensar que somos inferiores. Muchas gracias. Hoy en el Consejo Legislativo del Estado Apure rendimos homenaje a Juana Andrea Solórzano, heroína de la independencia, cuyo valor nos inspira a luchar por la soberanía. Celebremos su legado y el papel de las mujeres afrodescendientes en nuestra historia. Asimismo, se hizo una distinción especial a nuestra oradora de orden, doctora Rosa Mujica Verasmendi, a María Isabel Blanco Sifontes, presidenta del Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes, y a mujeres apureñas que han destacado en diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Consejo Legislativo del Estado Apure. Seguimos adelante, juntos defendiendo el legado de nuestra historia.